Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Este fin de semana, aquí en la Ciudad de México, la empresa AAA va a realizar una función a beneficio de las víctimas de los sismos del pasado mes de septiembre. Esta se va a llevar a cabo en el gimnasio Juan de la Barrera. El próximo sábado 9 de diciembre, la empresa AAA también se unirá a la causa para ayudar a las víctimas de los sismos que azotaron nuestro país el pasado mes de septiembre, con una función a beneficio que se realizará en la Ciudad de México. En punto de las 20 horas, el gimnasio Juan de la Barrera será sede de esta función especial de la AAA, que tendrá como platillo especial la batalla estelar entre Psycho Clown, Pagano e Hijo del Fantasma contra Tejano Jr., Averno y Chessman. En la semifinal, La Parca, Cuervo y Escoria chocarán contra La Parca Negra, Joe Líder y Superfly, mientras que en lucha especial, Argenis, Aerostar y Raptor enfrentarán a Monster Clown, Murder Clown y Dave the Clown, mientras que en relevos australianos de locura, Fabi Apache, Niño Hamburguesa y Dinastía chocarán con Goya Kong, Mamba y Ministeria. 21 Noticias. Y ayer hubo humo blanco en la Noria, ya por los rumbos de Xochimilco. Cruz Azul anunció a quien será su nuevo técnico. Se trata del portugués Pedro Caixinha, este hombre que dirigiera por muchos años, en 2012, al Santos Laguna. Viene de fracasar en el Rangers de Escocia. A él le tienen que agradecer Lalo Herrera y el Gurit Peña que todavía estén por aquella liga. Seguramente los echarán a patadas en cuando acabe la temporada y regresarán a México. Pero bueno, Caixinha ya les cumplió el sueño de ir a jugar a Europa. Pedro, que está acostumbrado a tomar el poder de toda la institución, de todos los equipos a los que llega, no solo como director técnico, sino también en meterse en decisiones que tienen que ver en directrices, también en cuestiones médicas. Es un manager, más que un técnico. Me parece la persona indicada para ver si este sí es el bueno que saque a Cruz Azul de los 20 años ya cumplidos sin título. Y precisamente en redes sociales, sí, hay hashtag, estuvieron hablando de esto, el nombramiento de Pedro Caixinha. Tanto llamó la atención, fíjense, Cruz Azul eliminado y todo, fue tendencia más allá de la final del fútbol mexicano entre Monterrey y Tigres. El tema de Caixinha fue más comentado en redes sociales que la propia final de la Apertura 2017. Y vamos a cambiar de tema porque hablando precisamente de todos estos esfuerzos que se siguen haciendo para obtener recursos para las víctimas de los sismos del pasado mes de septiembre, pues también los toros harán lo suyo. Este martes inició la venta de boletos para presenciar la corrida en beneficio de los damnificados de los sismos del pasado mes de septiembre, que se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre en la Monumental Plaza México. La corrida por México tendrá un cartel estelar conformado por los españoles Pablo Hermoso de Mendoza, José Tomás, Julián López el Juli y José Mari Manzanares, mientras que el cartel será completado por los toreros mexicanos Joselito Adame, Octavio García El Payo, Sergio Flores y Luis David Adame. La venta de boletos para la corrida por México culminará este próximo viernes. 21 Noticias. Y se llevó a cabo una edición más del tradicional torneo de barrios de la Ciudad de México. Recordemos que este certamen enfrenta equipos de las 16 delegaciones que componen a la capital del país. Los ganadores en ambas ramas son representativos de la delegación Cuauhtémoc. Los representativos de la delegación Cuauhtémoc en ambas ramas se coronaron como campeones en el torneo de barrios Ciudad de México 2017, que enfrentó equipos de todas las demarcaciones de la capital del país. En la rama varonil, el equipo de Cuauhtémoc derrotó al conjunto de Miguel Hidalgo 3-1, mientras que en femenil derrotaron a Coajimalpa 10-0. El torneo de barrios convocó a 1,488 equipos, 2,218 varoniles y 730 conjuntos femeniles de las 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México. Horacio de la Vega Flores, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, destacó el entusiasmo que tuvieron los miles de jugadores que se activaron durante estos meses para revivir esos tradicionales torneos de barrios que se dieron durante muchos años en la capital mexicana. 21 Noticias. Bueno, este fin de semana habrá NBA aquí en la Ciudad de México, doble cartelera. Desde ayer comenzaron ya todos los eventos para promocionar precisamente estos encuentros que se van a llevar a cabo en la Arena Ciudad de México. Ayer, una mítica figura de la liga, Glenn Rice, este exjugador del Miami Heat, ahora embajador del cuadro
de la Florida, alguna vez nombrado jugador más valioso de la liga, pues se subió a este que le llamaron el NBA Bus y anduvo recorriendo lugares simbólicos de la Ciudad de México, como el Ángel de la Independencia, el Monumento de la Revolución, anduvo también ahí por Alameda Central, conviviendo con aficionados, con la prensa. Green Rice se encuentra aquí en la Ciudad de México y forma parte precisamente de la promoción. Hoy hará otras actividades, entrenará el equipo de Oklahoma en punto de las 11 de la mañana en la Arena Ciudad de México. Después en la zona de Lindavista, más tarde irán a rehabilitar la cancha de una escuela primaria, todas las estrellas de la NBA. Y el mexicano Guillermo Ochoa, este arquero de la selección nacional, fue nombrado el jugador del mes de noviembre por su equipo, el Standard Lieja. Es un ranking que se hace de manera mensual, votan los aficionados y bueno, le tocó que el noviembre fuera el más favorecido con los votos de la afición, que cada vez lo ven más como un ídolo allá en Bélgica. Así que el arquero de la selección nacional, nombrado el jugador del mes de noviembre en su equipo, el Standard Lieja de la liga belga. Y ya para despedirme, Alejandra, te voy a mostrar este video. Hemos visto, les he presentado aquí videos de cualquier cosa que ha invadido canchas mientras se juega un partido, perros, vacas y demás, aves. pero nunca me hubiera imaginado esto. Sucedió en Arabia Saudita, vamos a ver. Nadie entendió. Es un vecino molesto por el tráfico. Yo creo que sí, se le perdió el camino, el casco, nadie entendió. Pero ve, están jugando y de pronto se mete a la cancha un carro. Cuando que pensamos que ya lo habíamos visto todo en cuanto a invasión de canchas, bueno, pues llega este carro allá de Arabia Saudita. Quizás no creo que me equivoqué y ya se regresa y los sigue dejando jugar. Así esto sucedió en Arabia Saudita. Yo creo que les quise decir, a ver si hacen sus juegos en otro lado. Así es. No. Y bueno, ayer un anuncio importante, ya muy entrada la noche, la final de la Apertura 2017 entre Tigres y Monterrey irá por las dos televisoras. En un principio solo iría por Televisa, que era la que tenía los derechos de transmisión tanto de Tigres como de Monterrey. Hubo un acuerdo entre Televisa y Televisión Azteca, como ya había sucedido también la temporada pasada, y el partido final, tanto la ida como la vuelta, serán transmitidos por Televisa y Televisión Azteca, así que una opción más para todos los aficionados a el fútbol. Igual también ayer se anunció el operativo de seguridad que habrá en torno a estos partidos, habrá 2.500 elementos. Cuando la van a tener más complicada es el domingo, porque el domingo por la mañana allá en Monterrey se va a llevar a cabo el maratón de Monterrey. Se va a llevar a cabo el maratón de Monterrey, así que la policía va a estar primero con el maratón y después se tendrán que ir corriendo, ¿no?, al estadio de los Rayados, porque por la noche, bueno, tarde-noche a las 6 de la tarde arrancará la gran final, el partido de vuelta entre Rayados y los Tigres. Es la información deportiva, Alejandra. Ricardo.